Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí, les doy la bienvenida. Hoy por fin voy a atender a sus peticiones, voy a recomendarles libros y pensé que la mejor forma de iniciar sería recomendarles libros para niños, para los más pequeños de su casa, para sus hijos, sus sobrinos, para los hijos de sus amigos. Son libros la mayoría que tienen muchas imágenes y poco texto porque es lo más adecuado para los niños pequeños. Estoy hablando de más o menos entre 3 y 10 años, de kinder, de primaria. Hay algunos que son cuentos para leer, ya se los voy a mostrar, son aptos para leer en voz alta, para que ustedes acompañen a sus hijos en la lectura o para que simplemente los lean y ellos estén sentaditos escuchándolos antes de dormir. Les confieso que estoy un poco nostálgica porque mis hijos ya no tienen estas edades. Mi hijo más pequeño tiene ya 11 años, mi hija tiene 14, entonces la mayoría de estos ya no se los leo porque ya pasamos a otra etapa, a otro tipo de lectura un poquito más compleja. Pero le tengo muchísimo cariño a todos y cada uno de ellos, son parte de mi colección, de los que les he ido comprando a mis hijos a través de los años. Entonces vamos a empezar. Bueno, les recomiendo los cuentos de Hans Christian Andersen. Esta es una versión muy bonita, ilustrada, pero pueden encontrar otras versiones ustedes, hay muchísimas. Y ahora me van a decir que si les recomiendo este autor, que probablemente también les vaya a recomendar los cuentos de los hermanos Grimm, pero fíjense que no. De hecho, este no se los recomiendo para niños pequeños. Desde mi punto de vista, no son aptos. Los cuentos de los hermanos Grimm, en realidad ellos no crearon estos cuentos, sino que los recopilaron de la cultura popular. Son cuentos que han pasado de generación en generación en Europa y la verdad es que todos ellos fueron hechos, o no todos, pero la mayoría fueron hechos para aleccionar a los niños, para que les sirvieran de protección de alguna manera y pues lo que querían era asustarlos. Entre ellos se encuentra Caperucita Roja. Todos conocemos este cuento y es un cuento que les dice a los niños que no desobedezcan a sus papás, que no se alejen del sendero porque si no se los puede comer el lobo. También hay otros cuentos que creo yo que son muy crueles para que lo escuche un niño pequeño, puede asustarse. Por ejemplo, aquí encontramos a Rapunzel, este cuento que aquí aparece como Rapónchigo en esta versión, y nos cuenta cómo el príncipe, desesperado en su agonía, al darse cuenta de que no estaba su amada Rapunzel, se lanza de la torre, de una ventana de la torre, y cae sobre unas zarzas que con sus espinas le atraviesan los ojos y sangra. También encontramos el cuento de La Cenicienta, donde sus hermanas, en este afán de querer casarse con el príncipe, tratan de meterse los pies al zapato, se dan cuenta de que no les cabe porque tienen el pie muy grande, entonces se cortan los dedos y sangra. Por eso es que les digo que no se los recomiendo mucho para niños de estas edades. Son cuentos muy interesantes que yo ya he leído a mis hijos, pero les digo porque ya son más grandecitos y porque ya entienden, pero si están muy chiquitos les va a dar miedo. Y es que a veces pasa que los papás, queriendo contarles algo a sus hijos, van a la librería y compran los cuentos de los hermanos Grimm. Hay algunos que están divertidos, hay algunos que son aptos, pero hay otros, como los que les acabo de contar, que no. Entonces, es mejor los de Hans Christian Andersen porque aunque no todos tengan finales felices, sí son finales tiernos, finales buenos, dulces, son historias muy bonitas que tienen un mensaje para los niños. Yo disfruto mucho leyéndoselos, o disfrutaba, les digo, porque ya crecieron los míos.
la misma línea de los cuentos tenemos a los cuentos mexicanos de Pascuala Corona. Estos cuentos me encantan porque los usaba mucho cuando yo daba talleres de lectura a niños. Todos son muy buenos, pero les recomiendo especialmente el del tamborcito de cuero de piojo. Tiene este mismo formato de muchos cuentos europeos, pero está, digamos que, mexicanizado. Cuenta la historia del protagonista que escuchó que la princesa se iba a casar con aquel que venciera ciertas pruebas. Entonces él, muy valiente, sale de su lugar donde vivía, atraviesa un bosque para llegar con la princesa, pero en su camino se encuentra con tres personajes muy peculiares. Cada uno de ellos tiene una habilidad que al final de cuentas, como lo acompañan, como se hacen amigos, al final de cuentas lo terminan ayudando para conseguir a la princesa. Bueno, este libro es muy especial para mí. Se llama El libro de los cerdos. Cuando yo era pequeña, la biblioteca de mi comunidad era muy pequeñita y solamente un espacio chiquitito era para niños. Podrán entender entonces que no había muchos libros, pero uno de ellos era el libro de los cerdos. La primera edición de este libro me parece que fue del 86, sí, efectivamente fue del 86. Y nos cuentan la historia de una mamá que abandona a su familia porque eran unos cerdos, porque ella tenía que hacer todo y ellos nada más llegaban del trabajo, de la escuela y se tiraban en el sillón a ver la televisión y ella tenía que trabajar, tenía que limpiar la casa, tenía que hacer la comida, entonces se cansa, se va y les deja esta nota a su familia. Obviamente la mamá no era mala, solamente quería darles una lección, luego regresa y la familia entiende, ¿no? Pero me parece un mensaje muy poderoso y a mí me gusta mucho porque yo lo leí de niña y ya cuando crecí y lo encontré, dije, tiene que estar en casa y se lo tengo que leer a mis hijos. Y siempre les parecía muy divertido. Bueno, ahora vamos hablando de libros poderosos, seguimos con El corazón y la botella de Oliver Jeffers. Por lo regular este autor suele ser muy divertido en sus cuentos, pero en esta ocasión se centró más bien en algo más sentimental. Les voy a contar por qué. La protagonista es una niñita que tenía un hambre por el mundo, por el conocimiento, por las maravillas y todo esto era propiciado por su abuelo, que la impulsaba a conocer todo esto. Pero un día el sillón del abuelo se queda vacío. El abuelo ya no está con ella, lo pierde, sufre muchísimo y se sentía muy insegura, su corazón ya no estaba seguro. Así que decidió retirárselo, ponerlo en una botella, colgarse esa botella y así andar por el mundo. De esta forma ella creció, luego ya después de muchos años se dio cuenta de que necesitaba su corazón de regreso, pero no lo podía devolver y buscó quien pudiera ayudarla. Es un cuento que les recomiendo especialmente para cuando un niño ha tenido una pérdida, porque es muy doloroso, es difícil pasar por ese estado y libros como estos pueden abrazar su corazoncito y pueden ellos sentirse que alguien los comprende, pueden ver que esta niña está sintiendo lo mismo que ellos. Es muy emotivo y se los recomiendo realmente mucho, o para que ustedes se los recomienden a quien sepan quien lo necesita. Es de Oliver Jeffers. Bueno, en cosas más alegres, siguiendo con Oliver Jeffers, vamos con un libro muy, pero muy divertido, este libro ilustrado de El día que los crayones renunciaron. Aquí un niño, Duncan, se encuentra de pronto con un bonche de cartas, se da cuenta de que cada una de esas cartas
fue escrita por cada uno de sus crayones. Algunos le dan las gracias, otros le tienen quejas. Por ejemplo, hay una disputa por ahí entre el crayón amarillo y el naranja porque los dos dicen que son los colores del sol. Están confundidos porque Duncan una vez dibujó el sol amarillo y otra vez naranja. También está el caso del crayón rosa que está exigiéndole un poquito más de trato porque en realidad su hermanita es la única que le ha hecho caso. O el crayón azul que está feliz, le dice gracias por usarme para dibujar todos esos, para colorear todos esos océanos, pero el problema es que ya estoy muy pequeñito. Entonces al final Duncan hace un dibujo muy bonito accediendo a todas las peticiones de sus crayones. Es tan divertido este libro, me gusta mucho. Bueno, otro que usaba bastante para mis talleres de lectura, de hecho siempre iniciaba con este libro para niños y adolescentes, es el de los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. De hecho, hay un cortometraje que fue ganador del Oscar. Pueden encontrarlo ustedes, búsquenlo, está muy lindo. Y pues a todos los amantes de los libros nos encanta esta historia. El señor Morris Lesmore sufre, o más bien el lugar donde él vivía sufre una catástrofe, hay un huracán, todo se pone gris, todo se pone triste, entonces él empieza a caminar y encuentra el camino hacia una biblioteca. Y entonces todo vuelve a tener color, todo vuelve a tener sentido en su vida. Estos libros, él los cuida, los protege, los libros lo cuidan a él envejece con ellos. Es una ternura este libro y les digo, si es que a ustedes les gustan los libros, les gusta la literatura, tienen que tenerlo en casa. O al menos les recomiendo que busquen el corto. Bueno, ahora vamos con Olivia de Ian Falconer. Este libro se lo compré especialmente a mi hija porque creo que es adecuado para todas las niñas. Aquí tenemos a Olivia que tiene un problema existencial porque ella no quiere ser igual, no quiere ser como las otras niñas, no quiere ser una princesa rosa como todas las niñas. De hecho, se pregunta por qué no podemos ser princesas de otras nacionalidades, que tengamos otros vestidos. Entonces ella siempre está cuestionándose esto y al final se van a dar cuenta en realidad qué es lo que ella elige para hacer cuando sea grande. Es maravilloso. Ahora vamos con El viaje de Lisa de Paul Marr. Este escritor también tiene una novelita que se llama El Señor Bello y el Elixir Azul, que aunque no es ilustrado, igual se los recomiendo porque es muy fácil de leer. Si el niño no está muy habituado a la lectura, entonces igual ustedes se los pueden leer un cachito cada noche y se termina pronto. Es muy fluida la lectura y es una historia muy divertida. Pero acá tiene también uno ilustrado precioso. Creo que de todos los que tengo, este es el que más me gusta en cuanto a sus ilustraciones. Son de verdad muy llamativas. Los niños pueden pasar mucho tiempo viendo una sola página. Aquí vemos cómo una niña se queda dormida y de pronto visita muchos mundos. Hay uno donde todos son cuadrados, donde todos son redondos, donde son color carmesí. Y la cosa es que en todos lados la corren. Ella no pertenece a ningún mundo y la quieren meter a la cárcel. Entonces, cada vez que llega y la persiguen, tiene que huir hasta que llega a su lugar seguro. Qué bonito este cuento. Lo compré hace, ¿qué serían? Yo creo que hace unos 2 años en la Feria del Libro de Guadalajara. Ahí se encuentran muchas joyas. Y bueno, seguimos con otro de Oliver Jeffers. Ya ven que les dije que era un autor muy divertido. Van a ver que se la van a pasar genial, tanto ustedes como adultos leyéndolo, como a los niños escuchándolo.
Este niño estaba jugando con su cometa, con su papalote, decimos acá en México, y de pronto se queda atrapado en un árbol. Entonces él piensa aventar un zapato, lanza su zapato para tirar el papalote. Perdón, se me apagó la cámara, pero ya estoy de regreso. Les decía que se sale todo de control, ya no es que aviente una piedrita, un zapato, empieza a aventar cosas grandes como un carro, una casa, un camión, avienta lechero, avienta una ballena y todo se queda ahí atrapado. Y pues ya ustedes verán en qué acaba todo esto, cómo termina. Y acá tengo otro libro también que me encanta. Todos me gustan. Soy muy exagerada con esto, pero es que realmente todos son muy bonitos. Y este de sopa es especial. Ustedes ahorita que escuchen más o menos de qué se trata van a saber por qué les digo que es especial, porque para mí lo es. Y es que se trata de... Es la historia de una niña que va de visita. ¿Qué pasó, gordita? ¿Qué pasó? Estamos molestando a Midori. Es la historia de una niña que va a visitar a su abuelita, llega en tren, desde ahí empieza todo muy bien este viaje y la abuela le hace una sopa de calabaza y ella explica todo lo que le hace sentir esa sopa. Es muy bonito, acá atrás están los ingredientes, miren, se los voy a leer. Dice ingredientes: una calabaza, una abuela, una nieta, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla blanca y llorar de alegría, 3 dientes de ajo, una cucharadita de comino molido, 6 tazas de caldo de verduras, sal y pimienta al gusto y mimos a gusto también. Díganme si no es una dulzura este cuento para las abuelas que quieran regalárselo a sus nietecitas y leérselos, o para las nietas regalárselo a las abuelas. Aquí no podía faltar El Principito. Este sí se lo recomiendo que lo lean siempre a sus hijos, así sean adolescentes, para que puedan tomar pausas cada cierto tiempo y explicarles y que puedan hablar sobre lo que creen que significa, sobre qué es lo que quiso decir el Principito, sobre qué es lo que está sucediendo. Es una historia que creo que es una buena oportunidad para que los adultos tengan un buen tiempo con los hijos y así puedan reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Puede ser una gran oportunidad y creo que todos los padres, todos los responsables de un niño deberían de leerle El Principito. Leerles El Principito. Vamos a pasarnos con Las Mil y Una Noches, pero aquí tengo que hacer un paréntesis. Estoy hablando de Las Mil y Una Noches ilustradas, Las Mil y Una Noches para niños. Por ejemplo, yo tengo esta versión que se llama Las Mil y Una Noches o Casi. Les digo, es para niños, está ilustrada. No les recomiendo la versión integral, la versión para adultos, porque no es adecuada. Definitivamente no lo es. Pero si la encuentran en estos formatos infantiles, va a ser muy divertido. Y por último, les recomiendo los libros de Harry Potter. Yo los tengo todos porque, como se podrán imaginar, soy muy fan. No sé si sea adecuado para niños muy pequeños, pero puede ser que de 8 años en adelante, y definitivamente para adolescentes sí, incluso para adultos. Estos libros lo pueden leer cualquier persona. Yo el año pasado los leí todos de nuevo, ya desde una perspectiva más adulta, y puedo decir que realmente son muy buenos. ¿Por qué se los recomiendo? Aparte de que casi todo el mundo ama Harry Potter, es porque es una manera de atrapar a los niños a la literatura, de que formen un hábito. En el primer libro se ve como un niño, Harry Potter, está sufriendo mucho en su vida, vive con una familia que no lo quiere, pero de repente llega algo que cambia su realidad, lo lleva a un mundo mágico, maravilloso, donde hay cosas buenas, cosas malas, donde tiene amigos, donde tiene enemigos,
Estos niños se van involucrando porque van viendo cómo estos niños van superando los obstáculos y cómo conforme pasan los libros la historia va madurando de la misma forma en que los niños van creciendo, en que los adultos van envejeciendo e incluso se van. Entonces es una forma de acompañar el crecimiento de los niños, de sentirse acompañados, de saber que Harry también está creciendo y que también está pasando por muchas cosas. Es realmente muy divertido y atrapa porque llega un punto donde ya se entiende de lo que hablan completamente. Me refiero a que hay un cierto tipo de lenguaje, hay lugares específicos que se repiten en todos los libros, entonces hay todo un cosmos que se crea que tú entiendes como lector y que te mantiene atrapado y necesitas seguir leyendo y leyendo y leyendo hasta llegar al libro número 7. Y bueno, me pueden decir, Brisa, ¿y qué pasa con los bebés? Bueno, para ellos pueden utilizar estos libros de páginas, de hojas rígidas. Hay otros que son aptos para la bañera, otros que son como peluches, están también los interactivos, pero definitivamente lo que les recomiendo muchísimo es que les canten, aún cuando todavía estén en la panza, cántenles, porque las canciones infantiles son una especie de cuentos, son historias que ustedes les están contando, y si las cantan es mejor para ellos, porque así de chiquitos como están es la mejor manera en que van a recibirla. Aquí en México tenemos a Cricri con grandes canciones, también están las canciones populares, pueden buscar también las de María Elena Walsh, a mí esas me encantan. No sé si han escuchado El Mono Liso, La Vaca Estudiosa, todas esas son de ella y son muy hermosas, apréndanselas. Fíjense que yo cuando estaba embarazada de mi primera hija, me puse a investigar canciones infantiles, las escribí en una libreta y me las aprendí. Entonces, a mis niños les canté muchísimo, hasta hace poco que ya no quieren que les cante, pero lo disfruté mucho. Fue una etapa preciosa de mi vida y qué bueno que yo tengo este medio de comunicación, de difusión para animarlos. Y bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado mucho, platíquenme qué tal aquí en los comentarios. Y pues nos vemos muy pronto con más recetas, con más recomendaciones de libros. Cuéntenme ustedes también qué más les gustaría ver. Yo con mucho gusto voy a estar aquí con ustedes. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto. Adiós.